Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Qué ¿Cómo tal la estás? Navidad? Pero perfecto, muy bien, muy lindo, muy Tranqui, en familia. tranquilo, Estamos sí, acá sí. como juntitos, profe. Sí, podríamos puesto enfrente, ¿no? Claro, me hubiera sentado enfrente Enfrentados. acá en la mesaza. Estamos Estamos acá. del mismo lado, estamos hoy. Exactamente, estamos del mismo lado. Lindo la Navidad, sí, lindo. Sí, Tanto los festejos, tanto la Nochebuena como la Navidad. bien. Donde uno fue un continuum, digamos, Es una continuación ahí sí, de bebida, de comidas y comida, de un montón demás, de, ahí de sí, sí. cuestiones. Los excesos, ¿no? Muy bueno, sí estuve con un compañero de la radio, con Julián Bucolini. Ah, ¿usted se lo gustos en vida? Sí, Sí. sí, sí, sí. Estuvimos Se pasando me- juntos Sí. la Nochebuena. Bueno, ¿y qué Así tal? que, no, cocinó muy bien, muy rico, Bien, la se verdad. jugó ahí. Sí, 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 Él sí, sí. tiene pinta de cocinar bien. Nunca nos Tiene cocinó el equipo, pero... el dominio de la parrilla es Ah, notable. esa es su fuerza, su Sí, fortaleza. la parrilla, no la vi en otro lugar, no lo vi, pero en Claro. la parrilla la verdad que es notable. Así que Bueno, muy bien, lindo, sí, sí, mejor, tranquilo. bienvenido, en familia. Dice el 997, hola Laurita, profe, hoy Solari. No, ya lo vamos a tener al Pipa, ¿eh? En un ratito lo tenemos. Mientras tanto, bueno, vamos a empezar a viajar por el mundo, profe. Vamos a desarrollar la columna internacional. ¿Me toca? Le toca. Bueno. Nunca le toca tan enseguida que viene. Por eso yo vengo así Siempre, sí, como que esperando, digamos, tal y cual. ahora me dicen, bueno, dale. No, dele, profe, todo Bueno, suyo. perfecto. En realidad había pensado, y la semana pasada lo había Sí, comentado esto, sí. que quería hacer un anuario y contar lo que había pasado durante todo el año, refrescar un poco todo lo que pasó este año. Parece que pasaron 5 años más o Sí, menos y no tal. uno. Sí, De todas maneras lo vamos a hacer el viernes a bien. eso. Y hoy les traigo aquí un conflicto que, bueno, de larga data, pero que ahora hay noticias nuevas, tiene que ver con Serbia Mm, y Kosovo. sí, Kosovo es una región que se independizó. A ver, se autoproclamó independiente en el año 2008, a lo cual Serbia nunca reconoció esa independencia. No solamente Serbia, sino que además la mayor parte de los países no han reconocido. claro. Estados Unidos y sus aliados sí lo hicieron, reconocen a Kosovo como país independiente y otros muchos países no, por ejemplo China, por ejemplo Rusia, la misma Argentina, la mayoría de los países latinoamericanos no reconocen la independencia de Kosovo. Eh, Estamos con eh, el taladro a full, sí, profe. sí, sí, y no, se está escuchando lo que está Sí, pasando ahí, exacto, ¿no? Esos son exactamente. los tanques de guerra que están Claro. Estamos yendo, graficando un poco. estamos yendo, yendo por las rutas, digamos, Sí. y esto es cierto, hay una movilización del ejército y una alerta máxima del ejército de Serbia que se movilizó a la frontera. ¿Por qué ocurre ¿Por esto? qué ahora? ¿Por qué ahora? Bien, porque hubo un problema con las patentes de los autos. Mm, Y me dirán, ¿qué tiene que ver claro. la patente de los autos con una Impensado. guerra? No sé, o sea, ¿qué pasó? Se le fue de la mano las multas, que bueno, también tienen que ver con las multas de las patentes de los autos. ¿Por qué? Yo les voy a explicar por qué. Bien. Bien, en Kosovo, y esto es un problema que ha suscitado grandes guerras en Europa, que tiene que ver con la cuestión esta de las minorías y las mayorías viviendo en el mismo estado. Claro. En Kosovo, la mayoría son de origen albanés, son musulmanes. Ujú. Pero hay un porcentaje menor que vive en el norte de Kosovo que son serbios. Sí. Existe un país Serbia, pero existen serbios viviendo fuera de Serbia. Como ha pasado también en la guerra de la ex Yugoslavia, esto también, digamos, Serbia y Kosovo forman parte de la ex Yugoslavia, Ujú. como pasó en su momento en Bosnia, la guerra en Bosnia, y con los croatas, los serbo-bosnios, los croatas, bueno, etcétera, etcétera. Sí. En Kosovo, en el norte, viven los serbios, que tenían sus autos con patente de Serbia. Bien. O sea, habían patentado sus autos en Serbia. ¿Y emigraron a Eh, Kosovo? no, ¿O cómo viven desde viven? siempre Bien. en Kosovo. Pero tenían patente Serbia. Sí. En Kosovo hicieron una ley que les prohibía esta situación Claro. y porque tenían que tener patente kosovar. Ujú. Si, si seguían con esa Con esa patente, irregularidad, con esa patente de claro. irregularidad, primero le iban a labrar multas elevadas, digamos, y después directamente le iban a prohibir la circulación de esos autos con patente de Serbia. Ujú. Hubo protestas de los serbios en Kosovo, hubo rebeldía, incluso muchos serbios que trabajaban para la policía, para la seguridad en Kosovo, renunciaron. Uno de ellos, el líder, fue puesto preso, digamos, Sí. fue apresado. Esto hizo que haya más
protestas de los serbios, que se corten rutas, etcétera, etcétera. Es decir, la tensión fue cada vez más grande. Ante la posibilidad de la represión, desde Serbia se dijo que no iban a dejar que a los serbios que viven en Kosovo los repriman y los encarceles sin tipo de argumentos válidos legales o que haya muertos incluso. Entonces movilizaron a sus tropas a la frontera. Fíjese que estamos hablando, en realidad esto es una excusa. Claro, porque me parece que es un problema menor en cuanto al tenor que podría llegar a tomar. Yo creo que es como un detonante y algo que se busca, digamos, como excusa, como bien decís, profe, para confrontar. Esto tiene que ver con que justamente Serbia no reconoce a Kosovo como país independiente. Digamos, lo que piensa y dice Serbia es que es una provincia de Serbia. Es más, dicen que históricamente el comienzo de Serbia fue en esa región. Ahora, estamos hablando de cuestiones ancestrales, ¿no? Y de broncas también, por decirlo de alguna manera, que ya llevan mucho tiempo. Sí. Pero cuando el Estado serbio intentó retomar el control de Kosovo y reprimir a los independentistas, fue en el año 1998-1999 donde la OTAN interviene en esta situación porque dice que se estaban violando los derechos humanos en Kosovo. Entonces interviene la OTAN y bombardea Serbia, incluso su capital, Yugoslavia en ese momento. Bombardea Serbia, decía, con miles y miles de muertos. Fue una intervención de la OTAN. Hoy en Kosovo hay una base de la OTAN, donde hay más de 3.000 soldados. De las nacionalidades que son lo que conforman la OTAN, ¿no? Por supuesto. No sé exactamente cuántos hay estadounidenses o alemanes o británicos, digo, ¿no? Pero hay una base. Entonces, una movilización de Serbia que cruce las fronteras de Kosovo significará una guerra que puede llegar a escalar de forma muy importante en Europa, en una zona que ya tenemos el conflicto en Ucrania. Serbia es uno de los aliados históricos de Rusia. Claro. Es increíble cómo siempre aparecen los mismos actores cuando escarbas un poquito. Estados Unidos y Rusia, la OTAN ahí, fundamentalmente. Claro, en la parte de Kosovo y ahora Serbia, que es aliado, como vos decís, de Rusia. Serbia es aliado de Rusia históricamente. De hecho, ahora, por ejemplo, la guerra de Ucrania no quiso sancionarlo. Fue presionado Serbia para que sancione también a Rusia y no lo hizo. Lo que sí hizo Serbia es no reconocer a estas repúblicas que se fueron independizando de Ucrania, ¿no? Que después se votó un referéndum de anexión a la Federación Rusa. Estamos hablando del Donbass. Lo que hizo Serbia es no reconocer a la independencia del Donbass porque iba en contra, digamos, de su problema con Kosovo. Lo mismo pasa con Argentina. ¿Por qué Argentina no reconoce a Kosovo? Porque en la práctica, en la política exterior argentina, siempre está a favor de la integridad de los territorios y la integridad de la soberanía de los países. Entonces no puede, bancar ni respaldar separaciones porque estaría justificando un poco la independencia, entre comillas, si algún día se lo proponen los habitantes de Malvinas, donde Argentina piensa que Malvinas es parte... es integrante de la República Argentina, es parte de la soberanía argentina. Por más que haya una votación en Malvinas que se quieran independizar, digamos, y constituir un país propio, asociado al Commonwealth, por ejemplo, que es la asociación de países con el Reino Unido, entonces eso Argentina no lo puede avalar. Entonces, al no poder avalar esa situación con Malvinas, tampoco va a avalar situaciones en otros lugares del mundo. Claro. Entonces, por eso no le dio el respaldo al Donbass ucraniano, ahora ruso, y tampoco a Kosovo. Esa es la postura de la República Argentina. Así también España tiene esa misma postura, digamos, y otros países. Así que la situación es tensa, digamos, por el momento. Yo no creo que Serbia cruce la frontera, porque eso implicaría un conflicto directamente con la OTAN. Sí. Y la verdad por lo menos que Serbia dar un mensaje, no tiene la capacidad militar ni de cerca, digamos, por un enfrentamiento con la OTAN.
Entonces, veo difícil que sea un buen momento como para intentar recuperar la soberanía de Kosovo, o quizás también sea el hecho ¿Cuándo fue que Kosovo 2008. decidió otro? Claro, no fue hace tanto. En 2008 decidió, se autoproclamó independiente de Serbia. Lo venía, digamos, de hecho ya era... No, en ese momento no, porque lo había habido en el 1998 y 1999, que se definió a favor de Kosovo porque estuvo la OTAN. Digamos, estuvo Estados Unidos bombardeando Serbia y su capital. Así que, bueno, evidentemente no hay relación, digamos, en cuanto a fuerzas. Sí puede ser una demostración de fuerza, decir, bueno, no vamos a dejar a nuestra gente librada a los caprichos del gobierno de Kosovo, digamos así, porque todo comenzó con esto de las patentes, pero en realidad hay un trasfondo, ¿no? Entonces, esta situación, digamos, de las minorías étnicas son las que han provocado, estamos hablando de Primera Guerra Mundial y todo el recorrido hasta ahora, ¿no? Con algunos momentos mayor vehemencia o no. Quizás la Guerra Fría tapó un poco todo esto, ¿no? Puso un manto, la Guerra Fría, de este conflicto ideológico por sobre los conflictos nacionalistas, pero siempre existieron, digamos. Por eso se hablaba también de cuando explotó Yugoslavia y hubo esa masacre entre croatas, serbios y bosnios. También decían, bueno, había quedado esas viejas rivalidades y odios ancestrales, habían quedado un poco congelados por la cuestión ideológica, porque Yugoslavia vivió bajo el comunismo, ¿no?, del mariscal Tito durante toda la época de la Guerra Fría. Después, cuando terminó el conflicto ideológico entre capitalismo y comunismo, volvieron a renacer esas viejas broncas, digamos, nacionalistas, se retomaron étnicas, se retomaron y terminaron sangrientamente. Entonces, bueno, lo que pasa también en Ucrania, Rusia dice, o sea, lo mismo que, que pasó en muchos lugares. Rusia dice, voy a defender a los que son rusos dentro de Ucrania, que son los que habitan en Donbass. ¿Por qué? Porque hace 8 años, decía Vladimir Putin, que están siendo castigados, bombardeados, en donde murieron miles de personas, porque el Estado federal, digamos, no es federal, digamos, el Estado central de Ucrania viene atacando a esta gente. Durante 8 años no hicimos nada, a partir de ahora sí vamos a entrar en este conflicto porque tenemos que defender a esta gente. Ese es el argumento, digamos, de Vladimir Putin en la intervención con Ucrania. Vamos a atacar a Ucrania para defender a esta gente. ¿Cuál es el argumento de Estados Unidos con Kosovo? ¿Por qué atacó a Serbia? Porque Serbia estaba atacando a esta gente, dice, se están violando los derechos humanos aquí, tenemos que hacer. Entonces, bueno, son argumentos en política internacional que te pueden parecer válidos o no, digamos, pero que han ocurrido. Entonces decían, hay una doble vara de Estados Unidos que interviene en el conflicto de Kosovo, a favor de Kosovo, pero que es mal visto la intervención de Rusia en favor de los habitantes del Donbass. ¿Son casos similares? Son casos similares, hay diferencias, pero son casos similares. Y ahí vemos cómo una potencia como Estados Unidos se llevó adelante lo de la cuestión de Kosovo y cómo Rusia llevó adelante la cuestión del Donbass. Qué bárbaro, profe. Pero de estas cosas no nos enteramos en los medios tradicionales, digamos. No son cosas que por ahí nos podemos llegar a enterar. Prendemos la tele y decimos, nos enteramos que hay o podría haber un potencial conflicto, digamos, entre Kosovo y Serbia. Se ve poco porque en realidad lo que muchas veces se lleva a la primera plana es cuando la guerra ya está. Entonces, cuando la guerra ya está, vemos que hay alguien que cruza una frontera con sus fuerzas armadas y entiende la mayor parte de la gente que estamos hablando de un conflicto mucho mayor. Que es una agresión y que está mal, por decirlo de alguna manera. En realidad hay toda una cuestión subyacente en lo profundo de por qué se llegó a esto. Yo siempre digo, ¿cómo se gestó también? ¿Qué pasó? ¿Se levantó alguien con mal humor y dijo, voy a atacar a mi vecino o lo que sea? No es así, digamos. Hay cuestiones que son profundas, muchas tenemos que rastrear en el tiempo. A veces, como decías vos, esto es reciente. Sí, en parte esto es reciente. 2008, la declaración de independencia de Kosovo, 1998 y 99 esta guerra. 20 años. Son 20 años, digamos, no es tanto. En realidad, esto proviene también de mucho tiempo atrás, digamos, para poder rastrear
cómo se fueron conformando los países y si fueron bien conformados, digamos, o no. Con el diario del lunes nos damos cuenta de que no, de que digamos, se pusieron a vivir. Y en realidad en todo este tiempo que han hecho para poder integrarse, ¿se han querido integrar o no? Evidentemente no se han querido integrar. Claro. Porque con tantos años que esos serbios viven al norte de Kosovo, digamos, no se han integrado de ninguna manera con los kosovares albaneses, digamos, y musulmanes. Entonces, hay una diferencia religiosa, hay una diferencia, en realidad es étnica, digamos, ¿no? Porque, y en algún momento también salió el tema de cuál es la diferencia, por ejemplo, entre raza y etnia, porque muchas veces se confunde, ¿no? ¿Qué es etnia? Y algunos piensan que es lo mismo que una raza. Y no es así. La cuestión étnica tiene que ver más con una cuestión cultural. Claro. Digamos, son los valores compartidos por una comunidad, que puede ser el idioma, en general es el idioma, pero también por la religión, costumbres y demás. Exacto. Es decir, vos podés ser argentina, pero vos te integrás a los serbios, por ponerlo de alguna manera, te haces cristiana ortodoxa, hablás la lengua de ellas y sos parte de la etnia, parte de esa etnia. No hace falta que sea... Independientemente de la raza, digamos. No es un lazo de sangre. Claro. No es un lazo de sangre. Y lo de la raza, bueno, también hay muchos antropólogos hoy que dicen que no existen las razas, realmente, que el ser humano es uno solo. En realidad, lo de la raza es una distinción antropomórfica, digamos, para dividir los humanos que son similares entre sí, por un lado. Por rasgos, digamos. Claro, por rasgos, y los otros que son diferentes, digamos. Lo de la etnia es una cuestión que tiene que ver más con lo cultural. Con el arraigo Entonces, cultural. estas dos etnias, y como pasa mucho en Europa, no se han mezclado. Claro. Y son, muchas veces que han pasado guerras, son irreconciliables. en la previa. Siempre, pero claro, viene de mucho antes. Siempre hay cuestiones como políticas para poner en práctica en el terreno, para poder zanjar esas grietas, digamos, que dividen esos pueblos, y que quizás por un conflicto que pasó hace tanto tiempo se dan un garrotazo. Sí, explota como ahora, por ejemplo, que por una cuestión de las patentes... que parece simple, parece una cosa simple, pero en realidad es por todo lo que ya vienen cargando, digamos. Hay un problema por las patentes de los autos y va a haber una guerra. Entonces, ¿cómo se puede ir a una guerra por las patentes de los autos? No, en realidad hay otras cuestiones. Ese es el detonante, la gota. Claro, ponele que es la gota que rebalsa el vaso, pero... a priori parece no tan difícil resolverlo, digamos. Pero bueno, pero tiene que ver con otras cuestiones. Muy bien, lo tenemos al conductor también acá. ¿Qué dice, profe? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Pipa? Pensaban que estaba taladrando tarugos, no sé qué decía cada uno de los mensajes. ¿Usted estaba taladrando? ¿Era usted el del taladro? Justo terminó. Con Taladrín y le dije, ¿qué pasa? Le digo, gusto, le digo, claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre en el horario del programa? Sí. Dice, pero a usted no le viene nada bien. Claro, al final, si trabajo porque trabajo, si no trabajo porque no trabajo, ¿cómo hago? Dice, ¿qué hago? Yo, si no taladro, viene y me dice, ¿por qué no taladro? Sí, aparte justo a la misma hora, ¿cómo puede ser? Sí, la verdad que sí. Vino Don Martillín, aparece primero Martillín y después Taladrín. Claro. No. Y después Serruchín. Y ahí todos los ese es el peor de todos. Las herramientas. Serruchín es el peor de todos. Serruchín es no una te cosa puedes increíble. cuidar porque... Profe, quería preguntarle, yo no sé si no lo hablé, si lo hablaron, les pido disculpas. Tema Perú, ¿qué se sabe a esta hora con el señor Castillo? Supuestamente le han dado 18 meses en prisión. Y la señora Dina Boluarte. ¿En base a qué? La verdad que no sé. Porque realmente estas son cuestiones políticas, netamente políticas, y por lo tanto considero que Pedro Castillo es un preso político. ¿Crees que es un preso político? Totalmente, es un preso político. Se puede discutir cuestiones que tienen que ver con la Constitución del Perú y, digamos, cuáles son los criterios que tomó Pedro Castillo para intentar la disolución del Congreso, para llamar a elecciones. Si se atenía esa disposición al artículo 134 de la Constitución del Perú, porque es así, hay un artículo que le facilita al presidente de la Nación ahí en Perú para disolver el Congreso ante determinadas circunstancias. Entonces se puede discutir, digamos, si estuvo acertado o no, pero me parece que primero la destitución me parece más cercana a un golpe de Estado que otra cosa, y el encarcelamiento, digamos, también. De hecho, digamos, los familiares de Castillo se fueron a refugiar a la Embajada de México. Esto le valió el enojo de las fuerzas políticas que están en el poder hoy en Perú con México, de tener algún litigio, un problema también diplomático, cuando en realidad me parece que es correcto, ¿no? En última instancia,
¿Qué si- tiene que ver la familia? Porque por la seguridad personal de la Ah. familia de Castillo. Ellos se sintieron inseguros Ah, y pidieron su lugar ahí en la Embajada de México. México dijo que sí, que no había el terreno problema. mexicano. Sí, Que sí. podría Claro. enviarse a la familia de Castillo a vivir a México un tiempo. Ujú, Estamos hablando de cuestiones muy difíciles. sí. En Perú hubo muchos muertos, Muchos Ujú. muertos. más de 20 muertos. Mm, Es decir, ¿estaba la seguridad de la familia de Castillo asegurada? mm. No lo sé. No lo sé y tampoco la familia de Castillo lo sabe. Entonces, ante una situación tan difícil, me parece que no está mal pedir asilo político. Qué difícil, ¿no? Ser presidente de Perú. Es muy difícil. Y yo creo que hasta que no haya una reforma constitucional Mm, con reglas claras, y tienen que entender que el juego de la democracia es este. ujú, Y siempre me gusta traerlo a la Argentina. mm. Es decir, bueno, nos puede no gustar, pero esto de... Bueno, con lo que pasó ahora con el presidente Alberto Fernández, que ya se apresuraban a pedir el juicio político, intentando una destitución del Sí, presidente. mandaron una denuncia. Ricardo López Murphy, toda esta gente entienda que es un periodo de 4 años y me parece que no había nada tan grave Mm. ni nada resuelto ya como para poder hacer un juicio político a Alberto Es muy Fernández. fuerte la palabra juicio político. Estamos Pero hablando... con toda liviandad. Claro. No, y el lo recurso que dicen. toma además es viable, digamos. Es impecable. Cuando después Alberto en los medios de comunicación explica Ujú, que él no está de acuerdo de ninguna manera con el fallo de la Corte, pero que lo va a acatar. sí. A Es través de inaplicable, bonos, dijo. a través de Sí. bonos del Estado Nacional, bla, 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 bla. Sí, sí. Sí, pero, Entonces, pero ya no estaban- podemos condenar a una persona por lo que dice, por lo que habla, ¿no? En todo caso, condenemos a una persona por las acciones que lleva adelante. Entonces, la responsabilidad institucional tiene que primar, Ujú, tanto en Argentina como en América Latina, en todo el mundo, va. Pero digo, al menos preocupémonos por nuestro barrio, ¿no? sí. La responsabilidad institucional. Lo del Perú es insoportable, digamos. O sea, No se puede. No se puede Sí, sí, gobernar, no se puede. pero nadie puede gobernar ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada. En general ha gobernado la derecha, vamos. Porque Pero tiene digo, más poder el eh, Parlamento que el propio presidente que fue elegido pero democráticamente. si el Claro. Parlamento Es de tiene un locos. problema, inclusive más allá de político, personal, con la figura del presidente también es destituido. Imposible. Y la opinión pública también. Bueno, Además no Pesa hay pruebas muchísimo. porque el Parlamento dice sí, porque hay pasó por el andarivel de la de esta cosa de recibir coimas y demás, pero no hay pruebas contundentes en eso. Digo, es el famoso me parecismo, ¿no? claro. O porque no me gusta tu cara, tu color político. No, y el manejo de la opinión pública. Yo leía algunas publicaciones en Brasil, ¿no? Ahora está por asumir Lula en Brasil. Y las publicaciones de los bolsonaristas, Sí, sí. fuera ladrón, fuera ladrón, fuera ladrón. Bueno, ellos tienen un sistema judicial que ha declarado nulo aquello actuado contra Lula, cuando fue condenado en su momento, y hoy es una persona que está absuelto, digamos, Ujú, ujú. de sus acusaciones. De hecho, y siempre lo hemos dicho, la democracia brasileña lo ha aceptado como candidato a la presidencia y ha avalado el triunfo de Lula. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que hay que decir? Hay que insistir con la grieta. ujú. Y Lula va a tener todo su periodo de gestión con toda esta gente repitiendo lo mismo. Bueno, fíjense cómo gestiona y hagan lo que tienen que hacer la oposición política y dejen de estas cuestiones Sí. de fuera. ¿Por qué fuera? Sí. O sea, a ver, Bolsonaro a algunos le ha gustado, a otros no, pero nadie le pidió que se vaya. Mm. Es decir, cumplió con su mandato. No le gustó con el manejo de la pandemia. Para mí fue uno de los peores presidentes que manejó la pandemia en el mundo. No se olviden que él decía que la gripeciña, que no pasaba nada. Sí, como tuvo Fue muy miles y miles de repudiado. muertos. Sí, claro, fue muy repudiado. Pero yo no he visto movilizaciones altisonantes pidiendo la cabeza desde el punto de vista político, quiero Sí, decir, ¿no? o militares como Claro. militares han Como expresado en contra de Lula, por ejemplo, incluso con algunos términos golpistas, que tuvo que salir la cúpula militar en Brasil para decir que no, que en Mm. realidad de eso era la opinión de algunos a título personal, digamos, y no representaban la opinión de las instituciones armadas del Mm. Brasil. Entonces es grave esto. Entonces,
me parece que tenemos que tener una responsabilidad. Me parece que somos muy responsables. En América Latina somos muy responsables en este término, en declaraciones públicas. Los políticos argentinos realmente dejan mucho que desear. Ahora retiraron las denuncias hacia Alberto Fernández. La verdad que es digno de una política de historietas, ¿no? Esas historietas cómicas. Porque la verdad que hay muy poca seriedad. Y claro, utilizan estos elementos como marketing. Ojo con eso. Claro, El porque marketing. en realidad hay un sector de la política argentina que juega a ver quién es el más anti. Claro. Quién es el más antimacrista, o quién es el más anticristinista, o quién es el más antiperonista. Y juegan ese juego. Entonces van con su ficha del juego cada vez más allá. Para hacer ellos lo que reditúen esa parte de la población. Que ellos consideran que son antiperonistas o son antimacristas o lo que sea, ¿no? Mirar este conflicto de Cava con el gobierno central, donde desde el punto de vista político dejaría mejor parado a Horacio Rodríguez Larreta con esta narrativa de que él cuida la República y las instituciones. Que habría que analizarlo, señor Larreta, porque en su momento Macri no le pagó a Santa Fe, o por ejemplo está esta causa presunto espionaje ilegal. Y puedo recorrer muchas cosas que están pasando, o Lago Escondido, que el Consejo de la Magistratura dijo dijo. La verdad que eso es escandaloso, que el conjunto de jueces, el colegio de abogados no se expresa al respecto. Yo no lo he visto. La verdad que es una vergüenza lo que está pasando. Que no pudo haber pasado por alto. Pero parece que en este país sí. Y entonces los antidemocráticos son los otros. La verdad que y esto no me convierte en kirchnerista, peronista. Las cosas por su nombre, ¿no? No, es que quitemos... A ver, vamos a hacer un ejercicio. Sí. Quitemos la representación partidaria, digamos, de cada uno. Saquemos que Alberto es peronista, saquemos que Macri es Macri, lo que sea. Lo que pasó en Lago Escondido es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo. No importa de qué partido político sea. Lo que pasó es gravísimo. Pero para la Aires, institucionalidad de este país es gravísimo. Y sin embargo... Cero. No encuentro investigaciones judiciales importantes, ni nadie que tenga que dar explicaciones a la justicia, ni nada. Es escandaloso. Eso es escandaloso. Sí. Pero sin embargo, se apuraron a intentar un juicio político a un presidente que quieren taladrarlo al presidente. Claro, acá está, te está hablando Taladrín. Gracias, profe, gracias por venir. Por favor. El día viernes podemos hacer un repaso. Exactamente, sí, vamos a hacer un repaso de lo que ha pasado este año. ¿Cuántas cosas? Y despedimos el año. Y descorchamos. Sí, y todo, claro, va a terminar el año. Sí. Invitamos a Serruchín acá que venga con nosotros. Serruchín, Taladrín y toda la gente. Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. Cristian Riom con nosotros, nuestro analista internacional. Qué lujo.